surgen preguntas adicionales: ¿cómo se generan los equipos superiores de estas nuevas instituciones? Supongamos que los sacamos de los municipios, digamos. ¿Cómo se generan? ¿Cómo se rinde cuenta? ¿Ante quién? Y finalmente, ¿cómo se financia también? ¿Es el mecanismo actual mejorado? ¿Se incorporan aportes basales? Etcétera, etcétera. O sea, el cúmulo de preguntas que tenemos que responder satisfactoriamente en esta transición son enormes. Y mi impresión es que sabemos bien poco cómo responder. Y por lo tanto, a mí, termino con eso, me alegra que la Universidad de Chile esté repensando, por así decirlo, la educación pública desde la Chile. Muchas gracias. Gracias, Harald. Ahora vamos a tener unos minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas. La idea es que las vamos a acumular. Va a haber una persona, está acá al fondo, para desplazarse. Por favor, les voy a pedir que levanten la mano y pueden hacerla al conjunto panelista o a alguno en particular. Quiero recordarles que después de esta ronda de preguntas y la reflexión de nuestros expositores, vamos a salir por la puerta que está a mano izquierda a tomar un rico café sin fines de lucro y vamos a tener 20 a 30 minutos, no más que eso, para regresar y tener la segunda mesa de reflexiones, de propuestas de académicos que han hecho durante este último tiempo sobre cómo abordar parte de lo que indica Harald en su última parte de la intervención. Los invito a, por favor, levantar la mano si es que están interesados en hacer alguna pregunta, reflexión. Acá tenemos una persona y allá una segunda. Acá. La pregunta es a Harold. Se habla mucho sobre la educación de calidad y actualmente estamos con los movimientos. ¿Tú crees que es posible en plazos prudentes y con los recursos que actualmente disponemos de lograr ese objetivo de subir y llevar la calidad de educación en Chile? Hablaste de que pasaba por el tema de fortalecer la educación, la pedagogía, los profesores, pero ¿qué otros aspectos es importante destacar y mejorar para lograr ese objetivo? Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Sí, buenos días también al profesor Harald. Bueno, él hacía todo un recorrido sobre la educación pública, decía que históricamente había sido débil y también nombraba que habían distintos sistemas educativos y distintos caminos, pero que lo importante era llegar a calidad y equidad. Mi consulta es, más que nada mi comentario es, aquí en Chile el año 81 se tomó, se impuso un modelo sin mayor consulta y a partir de ese modelo se quieren hacer los cambios para llegar a esa calidad y equidad. Pero en el fondo y es lo que se pregunta a la ciudadanía hoy día es, ¿estamos dispuestos a avanzar dentro de ese modelo, dentro de esa regla del juego? ¿O como el movimiento estudiantil hoy día llama y clama, lo que queremos es avanzar hacia calidad y equidad, pero en base a reglas de juego distintas? Otra pregunta. Acá vamos a estar aquí adelante, después el señor que está. Un par de reflexiones solamente. Uno, el mercado obviamente no puede regular a la educación por un elemento básico, porque el mercado presupone la educación. No hay mercado sin educación. En la historia han habido muchos movimientos, incluso han habido sistemas que se han regido sin mercado, pero nunca ha habido un sistema que se rija sin educación. O sea, los elementos en la educación es algo más básico que lo que es el mercado. La educación, o sea,
todo el ser humano, toda la construcción civilizatoria presupone la educación. Es un punto que yo creo que deberíamos dejar absolutamente claro. Segundo, todos los modelos que se citan para poder estudiar y evaluar lo que puede ser el sistema de educación en Chile, tienen que tomar en cuenta muchas circunstancias. En todos los municipios de Suecia, de Francia, son absolutamente igualitarios, incluso los per cápita. Si uno va a estudiar los per cápita de los municipios, de las ciudades, de las regiones, son extraordinariamente igualitarios. Lo mismo ocurre en Hong Kong, lo mismo ocurre en Japón, en Singapur. Vale, es decir, tenemos que tener en cuenta de que cualquier modelo que usemos para Chile, la realidad chilena es que los municipios, posiblemente las desigualdades entre las personas son muy grandes, las desigualdades entre municipios preservan y quizás multiplican estas mismas desigualdades. Es absolutamente, es un punto a tener en cuenta. La otra reflexión que quisiera hacer, la expansión de la educación en los años 60, 70 es un hecho mundial. Y eso fue hecho con absolutamente todos los sistemas. O sea, no es que haya algún sistema que antes no funcionaba la educación y que todo era un lema y que todo era propaganda, publicidad o gobernar es educar. Eso no es así. Gobernar a educar fue muy importante en Chile. Y si después vino la expansión de la educación, es porque mundialmente hubo la expansión de la educación. Lo único que aquí, pues sobre ciertos modelos que fueron modelos, que es lo que están expresando mucho, que fueron modelos muy desagregantes para Chile, contrariamente a cómo se había venido caminando. Eso yo creo que son absolutamente elementos a tomar en cuenta. Y por último, me parece que todavía no estamos en ninguna transición. En Chile todavía pasará mucho tiempo, posiblemente años, hasta que no entremos realmente nos movamos un poco de todo esto, porque esto es un todo absolutamente grande, está todo muy entrelazado entre sí para decir que estamos en alguna transición. No estamos todavía en transición de absolutamente nada. Gracias. Había una pregunta acá y después el señor de pelo blanco. Vamos a... Sí, de pelo blanco hay varios, pero no todos levantando la mano. Beatriz tenía... mira, había una persona acá. Okay. Señor de pelo blanco que tenía la mano levantada aquí, por favor. Sí, mi consulta a los panelistas, quizás más focalizado en Harald, pero también para los demás, es, no sé, quiero hacer punto sobre algo que escuché que me parece muy sensato. Los padres, ¿no es cierto?, quieren lo mejor para sus hijos y todos queremos educación de calidad. Las decisiones las tomamos en base a información incompleta, ¿no es cierto?, y la pregunta específica es cómo medimos la calidad. Lo que se nos argumenta habitualmente es, bueno, hay pruebas estandarizadas, la PSU, el CIMSE, PISA, en fin, que mide resultados. Sin embargo, esos resultados son contingentes a el sustrato o la capacidad o la vulnerabilidad de los estudiantes. Entonces se genera, me parece que la forma en que se está pidiendo la calidad es bastante imperfecta o autorreproduce algo que es previo y que no es aportado por el sistema educativo. Entonces mi pregunta específica es qué experiencias internacionales hay en formas más precisas o más adecuadas de medir la calidad de la educación que se imparte. Aquí hay una persona y después atrás. ¿Bien? Siguiendo con la violación del principio igualitario, al hacer la pregunta también me dirijo al profesor Harald Beyer. Siento que igual parte de su exposición se planteó como un análisis comparativo de organización del sistema de provisión de educación pública. Teniendo en cuenta, y haciendo una pregunta también más básica pero pretenciosa, ¿cómo definimos educación pública? Considerando educación preescolar, básica, media, universitaria, incluso posgrado,
que cada vez se ve desarrollando. Eso. Vamos a dar dos palabras, la persona de atrás y una persona acá, y hacemos una ronda, ¿les parece, de respuesta? Porque ya llegamos unas 6 o 7, si nos da el tiempo. Buenos días. Bueno, primero agradecer la calidad de las exposiciones, ha sido muy interesante estar acá. Me gustaría saber si alguno de los panelistas estaría dispuesto a aventurar una respuesta frente al tremendo fenómeno que tenemos hoy día de la educación, que es lo que nos motiva estar acá. En el sentido de que todos sabemos que sistemáticamente aquí las leyes se han vulnerado en el tiempo, de que cuando comienza la educación privada en las universidades, ¿cierto?, las transnacionales que empiezan a invertir declaran públicamente en sus países que tienen un hermoso negocio en una parcela, ¿cierto?, de Sudamérica, y sin embargo acá no hay Ministerio de Educación ni nadie que fiscalice eso. Ya hoy día está la información a la luz pública y como muchas otras cosas más de lo que pasa con las plagas. Entonces yo me pregunto, todas estas discusiones y estas reflexiones que hacemos cuando comentamos cómo es posible que ocurra esto, cómo es posible que nadie haga nada, cómo es posible que, etcétera, etcétera. ¿Alguien se atreve a aventurar qué realmente va a pasar acá si tenemos, cierto, una clase política aristocrática que no está dispuesta a perder la gallina de los huevos de oro, que se ha enriquecido en este país con la educación por mucho tiempo y que, más allá de todos los colores que pueden existir, desde mi humilde opinión, creo que esto no tiene ninguna salida posible, porque lo radical de las demandas que hay hoy día dicen: dejen de robarse el dinero, ¿cierto?, y por favor háganse cargo que hay una sociedad que necesita a gritos crecer. Decir finalmente que es lamentable, tuve la experiencia de estar en la Patagonia, ver cómo en este país, ¿cierto?, que se precia de tener un desarrollo emergente, ni siquiera tenemos nuestro país conectado. O sea, para llegar al final de Chile hay que ir por Argentina. Y nuestros hermanos, ¿cierto?, no tienen peajes ni nada, uno va gratis por allá. Los tipos tienen además, obviamente, universidades gratis, y más encima son campeones del mundo. Entonces, ¿hasta cuándo nos engañamos? ¿Ah? Eso, gracias. Esta última pregunta de esta ronda, y vamos a pedirle a los expositores. Gracias. Breve y preciso, una pregunta dirigida principalmente a Harald Bayer. Estudios recientes han hablado de que Chile tiene como característica de su sistema educativo una segregación enorme, ¿no? Quizá la más enorme, de ahí donde se aplica la prueba PISA. La pregunta es, ¿eso para usted es un problema o no? Y acaba de mencionar que una de las características únicas sí del sistema educativo chileno es el financiamiento compartido, que los estudios también muestran que tiene que ver con la segregación. ¿Es eso también un problema que debiera ser superado o no? Yo voy a complementar las preguntas, tener la oportunidad de estar aquí sentado, no solamente lo malo de llegar el tiempo, sino también de incorporar algunos comentarios adicionales. Que una pregunta para Fernando, cuando él obviamente faltó más tiempo para desarrollar la idea de los efectos que tiene esta provisión mixta de la educación pública, pero lo que tú mencionabas era el concepto de lo público más allá de la propiedad. Entonces, ¿es posible una provisión de educación pública por entidades privadas que colaboren con el Estado en esta función? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué condiciones debiese tener? Y para Carlos, si él podría compartir con nosotros en su reflexión, en un marco más bien de una historia reciente, que siempre es difícil de poder sacar las conclusiones más relevantes, es que a su modo de ver caracterizaría la historia de la educación pública escolar de los últimos 20 años. Es decir, en democracia, ¿cuáles serían los atributos que tendría, positivos o negativos, y a la luz especialmente de esta reflexión republicana de que hacían mención? Así que doy, comenzando por Harald, que ha recibido varias preguntas, su respuesta.